Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en nuestra séptima clase en la secuencia de la Shoah, de las clases de Shoah. Actitudes y dilemas éticos y morales durante la Shoah. Entre la valentía y la cobardía, entre la responsabilidad y la culpabilidad. Pero antes de comenzar, una observación técnica que le hice en la primera clase también, pero aquí es específicamente importante, es el no juzgar. Tener cuidado de no juzgar, especialmente no juzgar a las víctimas, venir de una postura de humildad, tratando de generar empatía ante esas situaciones y no en una posición de juzgar a la víctima ante la toma de actitudes que tuvo que tomar, ante la toma de decisiones que tuvo que tomar en las circunstancias en que se encontraban. Entre la valentía y la cobardía, y la responsabilidad y la culpabilidad, hay una amplia gama y espectros de conductas humanas y actitudes que permitirán analizar con sensibilidad lo que ocurrió en los marcos judíos durante la Shoah, en un mundo que enloqueció y que estaba en caos. El comportamiento humano en situaciones extremas revela lo mejor y lo peor del ser humano. Por un lado, el bien absoluto y por el otro, el mal absoluto. Es necesario estimular el debate sobre las opciones y las decisiones adoptadas por las víctimas, que a menudo eran elecciones sin opciones verdaderas, bajo un régimen genocida que quiso exterminarnos. Hay que profundizar sobre la excepcionalidad de la toma de esas decisiones que en muchos de los casos condujeron a la muerte de las víctimas. Las agonizantes elecciones de vida o muerte con las que se enfrentaban estos hombres y mujeres eran simplemente imposibles de resolver en una lógica actual en un mundo moderno normal. Los hombres se vieron obligados a elegir entre sus propias vidas y la de sus semejantes. Un oficial alemán sádico forzó a una madre a elegir cuál de sus hijos podría sobrevivir y a quién matar primero. ¿Quién de nosotros honradamente pudiera haber pasado esa prueba? ¿Cómo habríamos reaccionado si hubiésemos estado ocultos en un búnker donde el lloro de un niño podría haber delatado a todos? ¿Es posible tomar decisiones lógicas sobre cuestiones morales de esa naturaleza? El liderazgo judío reaccionó en formas diversas de acuerdo al contexto geográfico e histórico y de la información que estaba accesible y los magros recursos disponibles a su disposición. No hubo un modelo único de liderazgo, ni siquiera entre los líderes impuestos del Judenrat. Describir el dilema de estos liderazgos oficiales como un acto de colaboración pasiva con los nazis es pues una distorsión y una tergiversación de la historia, amén que constituye un acto inmoral de juicio a posteriori sin conocimientos de causa. Pero no solo liderazgos oficiales existió durante la Shoah. Surgieron también modelos de liderazgo alternativos, rabinos, madres judías, movimientos juveniles, médicos y todos otros que trataban de dar diversas respuestas de liderazgos ante la situación de caos. No debemos olvidar que en última instancia se trata de un liderazgo impotente ante el poderío nazi y la determinación de ellos de liquidar a todo el pueblo judío. No solo el judaísmo europeo fue impotente ante la amenaza nazi, junto a la indiferencia de la mayor parte de los pueblos del mundo, sino también el judaísmo occidental y finalmente el liderazgo de los judíos en el Yishuv, bajo el mandato británico en Palestina, liderados por David Ben-Gurión a la cabeza, fue muy poco lo que pudieron hacer. Empecemos la clase tratando de entender qué son los Judenrat. Los Judenrat fueron los liderazgos impuestos por los nazis a la cabeza de los guetos. La documentación está toda en este libro, la pueden encontrar, el Holocausto en documentos, y la orden ya sale al comienzo de la guerra, el 9 de septiembre de 1939, cuando se dictamina la necesidad de la formación de los guetos, y dentro de ellos un liderazgo judío llamado el Consejo de Ancianos, en alemán el Judenrat. Fueron un liderazgo elegido por los nazis, dócil, que supuestamente tenía que cumplir con las órdenes administrativas de los alemanes para el funcionamiento del gueto. Su primera misión fue técnica. Fue una misión de cómo organizar
la vida dentro del gueto, disponer quién iba a vivir dónde, la distribución de los apartamentos, la distribución de la comida, la distribución del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante fueron ellos, con su mano de acción, la policía judía del Judenrat, quienes fueron obligados a firmar las órdenes de deportaciones y a deportar a los judíos a los transportes hacia los campos de exterminio, siendo ellos los últimos siempre en ser también ellos finalmente llevados a la deportación y al exterminio. Y también aquí tenemos casos y casos, suele ser un tema tabú. Solemos decir que colaboraron con los nazis. Lo acabo de decir, fueron ellos quienes fueron obligados a deportar a los judíos a los campos de exterminio. Pero ¿qué tipo de liderazgo era y qué posibilidades tenían de oponerse? Y por lo tanto es un tema que durante mucho tiempo fue tabú y que en forma muy incorrecta Hannah Arendt los critica de colaboracionistas. Pero tenemos que tener un aspecto de estudio más amplio para poder analizar sus conductas. Solamente si supiésemos, por ejemplo, que el 85% de los presidentes de los judíos no sobrevivieron, ellos fueron ejecutados por los propios nazis. Y quiero dar 2 o 3 o 4 casos para ejemplificar de que no todo es blanco y negro y que la gran mayoría están en un gris entre ese blanco y negro. En Bereshka Katurska, el 15 de octubre de 1942, los alemanes llevaron a cabo una acción. La acción es la deportación de los judíos a la liquidación del gueto. En desafío, los judíos pusieron el gueto en llamas. Ese día, los miembros del Judenrat se suicidaron en un acto colectivo, acto cometido en última reunión. 2 médicos que no eran parte del Judenrat se suicidaron con ellos, el doctor Lechter y el doctor Shapiro. Un segundo ejemplo. En Prujana ocurrió una metzadá moderna, cuando la inteligencia de la aldea con sus familias, incluyendo a los médicos, los maestros y los miembros del Judenrat, decidieron suicidarse en conjunto, envenenándose antes de entregarse a los nazis el 1 de noviembre de 1942. El episodio ocurrió en la casa del vicepresidente del Judenrat, el abogado Belber Scheirberman. Ellos decidieron primero envenenar a los niños, luego a las mujeres, y finalmente los hombres se suicidaron. Un tercer caso. El presidente del Judenrat de Zieten, en Bielorrusia, el abogado Alter Dovretzky, organizó la resistencia armada y luego un batallón judío de partisanos con 600 judíos para escaparse a los bosques, unirse a los partisanos, organizaron un batallón de partisanos judíos a cargo de Herschel Kaplinsky del movimiento juvenil Hashomer Hatzair junto a muchos otros jóvenes. Y hubo también casos de decaídas éticas y morales. Es innegable, los hubo. Voy a citar un caso. En Opochno, en junio de 1942, ocurrió un evento que deslumbró a la comunidad judía del gueto, luego de que 20 jóvenes que se escaparon de los trabajos forzados fueron incautados por la policía judía y encarcelados en la prisión del gueto. Más adelante, la misma policía judía fue obligada a fusilarlos. Quiero mencionar el caso quizás del más conocido de todos los presidentes del Judenrat, Chaim Romkowski. Observen su foto y en la segunda foto a la derecha, Chaim Romkowski frente al comandante alemán del gueto de Lodz, Hans Pobel. Un corrupto alemán. Fíjense la relación entre ellos. Pero fíjense lo interesante. El presidente del Judenrat, Chaim Romkowski, que de joven había sido dueño de una empresa de seguros, y había sido patrón de un orfanato en la ciudad de Lodz, y es colocado como presidente del Judenrat, logra convencer a Pobel de que la ciudad y los judíos de Lodz son judíos productivos, una nueva terminología en el Holocausto. ¿Qué significa ser judíos productivos? Todos trabajaban en la industria textil, todos tenían máquinas de coser Singer, y él convence al comandante alemán Pobel que pueden trabajar y ser positivos y ser significativos para la industria militar alemana. Y de esa manera, él pasa a ser a los 240.000 judíos que habían en el gueto de Lodz, a ser judíos trabajadores productivos para el régimen alemán, y principalmente desarrolla una serie de industrias textiles para el ejército alemán, para coser y hacer ropa y uniformes para el ejército alemán.
y de esa manera para ser indispensables para los alemanes. Y Böbel pasa a ser un comerciante de estos bienes cuando tiene bajo sus manos 240.000 obreros que trabajan para él. Y cuando ya todos los guetos van a desaparecer en 1943, la rebelión del gueto de Varsovia en mayo, abril-mayo, etc., ya no va a haber guetos en 1943, el gueto de Lodz va a seguir funcionando hasta agosto de 1944. Finalmente el destino fue el mismo de todos, y cuando en su momento el comandante superior de la Gestapo, Himmler, se cansa de esta situación, de que todavía hay 160.000 judíos vivos en Lodz, los manda a su deportación en agosto de 1944, y van a ser los últimos en llegar. Y aún así con todos, van a haber 15.000 sobrevivientes de Lodz. Y cuando ellos llegan en agosto, estaban en mejores condiciones que en otros guetos. Ya 3 meses después van a cerrar las cámaras de gas. En el último transporte es deportado Chaim Ronkowski con su esposa, Felicia. Y aquí la historia se divide en dos. La mitad dice que los compatriotas lo mataron cuando llegaron a Lodz. Y la mitad dice que fue directamente enviado a la cámara de gas. Sea como sea, no sobrevivió. Pero el evento más importante es la Shper, el estado de sitio. En cierto momento se le exige a Ronkowski entregar a los improductivos. Porque Böbel no era estúpido. ¿Quiénes son los improductivos? Vamos a ponerlo claramente. ¿Quiénes no trabajan? Los ancianos, los enfermos y los niños. Ahora fíjense cómo es la táctica del engaño. ¿Okay? Fíjense cómo funciona la táctica del engaño. Böbel ofrece un vaso de leche a todos los niños menores de 10 años y a todos los enfermos. Por supuesto, el presidente Juderat lo acoge con una gran alegría. Lo único que pide el comandante, las listas. ¿Cuántos? Y que entreguen las listas. Y durante 6 semanas se cumple, de agosto a septiembre de 1942, y entrega un vaso de leche a todos los niños menores de 10 años y a todos los enfermos. Y el 5 de septiembre se crea estado de sitio y son deportados, obligados a ser deportados por el Judenrat. Todos los niños y todos los ancianos van a ser deportados a Chelmno, donde van a ser asesinados con camiones de gas, cámaras de gas móviles. Pero la noche del 4 de septiembre él hace un discurso. El discurso está grabado, está mecanografiado, tenemos exactamente cuál lo dice, y en síntesis palabras lo voy a decir ahora. Dice: dénmelos, entréguenmelos. Tenemos que amputar un dedo para salvar al cuerpo. Todos tenemos en nuestras casas niños enfermos. Ese es el momento de salvar a quien se pueda salvar. Entreguemos a los niños y a los enfermos para salvar al resto. Las madres no entregan, y la policía, en una acción brutal, entra y saca a todos los niños y a todos los enfermos de las casas y son entregados a los nazis, donde van a ser deportados y asesinados. Y por eso es odiado. Esto es que cuando estamos con sobrevivientes de Lodz, suelen escupir o suele decirse que Dios se lleve su alma al diablo. Pero analicemos desde otro punto de vista ahora. El gueto de Lodz es el único lugar en Polonia donde quedan judíos vivos en 1944. Fueron deportados en agosto. Recordemos que en julio, Operación Valkyrie, el intento de matar a Hitler, que no prosperó. Pero si hubiese prosperado, la idea era que Alemania se rinda y termine la guerra con la intervención de los aliados. ¿Ok? El único lugar donde quedaban judíos en Polonia, 160.000 judíos vivos, era Lodz. Si hubiese prosperado, él hubiese sido el héroe del Holocausto, de la Shoah. La persona que salvó con la política del trabajo a 160.000 judíos. Pero lamentablemente no prosperó, y finalmente fueron todos deportados a Auschwitz, donde una gran parte fueron asesinados, y aún así, como lo dije, 15.000 de ellos son sobrevivientes. Frente a él, tomemos el caso de Varsovia, Adam Cherniakov, el presidente del Judenrat. Cuando comienzan las deportaciones, el 22 de julio de 1942, lo primero que le piden son a los niños, y él, que escribe un diario, él escribe en su diario: me han pedido que yo entregue con mis propias manos a los niños al altar. Hay una reunión del Judenrat el 21 de julio. Finalmente él pide irse a un cuarto solo a pensar cuál es la decisión que tiene que tomar, y se suicida con una pastilla de cianuro.
Ahora miremos dos actitudes. Con 2 meses esto ocurre en julio del 42 y esto ocurre en septiembre del 42. Jaime Romankovsky en septiembre del 42, Adán Cherniakov en julio del 42. Este decide no entregar a los niños y se suicida. Y este los pide y los saca por la fuerza y los entrega. Dos actitudes totalmente distintas de dos presidentes de Suecia que sin lugar a duda ambos querían su bien. El gran opositor del gueto del presidente Adán Cherniakov, Chaim Kaplan, el maestro del gueto, escribe: la primera víctima de las deportaciones fue el presidente del Judat que se suicidó y con su muerte le dio gloria a su vida mucho más que en todas sus acciones como presidente del Judat. Sin embargo, eso no digo que no fueron deportados, fueron deportados. Creo que todos sabemos que unos días después, el 5 de agosto de 1942, Adán Cherniakov, el presidente del orfanato, el director del orfanato judío de Varsovia con sus 202 niños, fue deportado a Treblinka, donde va a ser asesinado el 6 de agosto inmediatamente a su llegada. Entonces tenemos dos actitudes totalmente distintas. Podemos decir que esta es buena, que esta es malo, que este estuvo bien, que este estuvo mal. Podemos juzgar este tipo de actitudes. Es complicado, es complejo. Adán Cherniakov fue enterrado en el centro del cementerio judío. Quien conoce la tradición judía sabe que los que se suicidan tienen que ser enterrados en una esquina fuera del cementerio. Como él fue enterrado adentro con todos los honores, porque no fue interpretado como un suicidio, sino Kiddush Hashem, santificación en nombre de Dios. Él entregó su alma en nombre de Dios para no entregar a los niños. Entonces tenemos aquí dos casos, dos presidentes, dos historias distintas y dos actitudes distintas de dos presidentes de los dos guetos más grandes en Varsovia. El tercer caso, que yo creo que es el único que escribió un libro, es un policía judío del gueto de Ottowok, Kalel Prechodnik. Yo al menos no conozco otro caso de un policía que haya escrito un libro sobreviviente. ¿Y cómo se llama el libro? ¿Soy yo un asesino? Consimo le pregunta. Él se pregunta si es un asesino. Él entra a la policía judía del gueto porque considera que es la única forma de poder salvar a su mujer y a su única hija de 2 años. Es un buen trabajo, con paga, con comida, y él cree que de esa manera va a poder salvar a su esposa y a su hijo. Tenía un íntimo amigo, los dos policías, los dos en la misma situación. Después que deportan a todos los judíos del gueto de Ottowok, en el último tren deciden deportar a la familia de las policías judíos. Su amigo va a la estación de tren con su esposa y con su hijo, lo sube al tren, se saca el brazalete de policía y sube al tren con su esposa y su hijo. Él, Kalel Prechodnik, sube a su esposa, a su hija y se queda. Y es sobreviviente. Y el libro comienza con la siguiente frase: ciudadano del mundo libre, no me juzgues. Tú no sabes cómo hubieses actuado en mi lugar. ¡Qué dilema! Caramba, ¿cierto? ¡Qué dilema! Sube a la mujer, su hijo, miren la foto de él, su mujer, su hija. Ve a su amigo subir al tren y él no sube. ¿Podemos juzgarlo? ¿Es un asesino? Próximo caso. Uno de los casos más emblemáticos es el doctor Rudolf Israel Kastner de Hungría, el comité de rescate de judíos que intenta negociar con Eichmann y comprar la vida por los judíos, ofreciéndole a cambio, al final de la guerra de 1944, camiones. Se llama camiones por sangre. Él ofrece camiones para salvar sangre judía. Finalmente, para relatarlo corto, relato que es muy largo, Israel Kastner logra salvar un tren con 1.200 personas. Y fue acusado de que él en ese tren salvó a su familia y a sus amigos. Al rabino mayor de Hungría también, no solamente, pero en el tren él puso primariamente a su familia y a sus amigos. Fue juzgado acá en Israel. En realidad él fue el que hace el juicio por difamación, pero lo que todo el mundo recuerda en Israel es que finalmente el juez dictaminó que Israel Kastner vendió su alma al diablo. Y el otro día fue asesinado en la puerta de la Corte de Justicia. Y yo me pregunto con una mano en el corazón, lo pregunto a mí mismo, yo, Mario Sinai,
Si pudiese haber salvado un tren, solamente, no hubiese salvado a mi mamá, no hubiese salvado a mi papá, no hubiese salvado a mi esposa, no hubiese salvado a mis hijos, no hubiese salvado a mi nieta. ¿Quién puede levantarse y decir, no, yo hubiese mirado a quién salvar, elegido a quién salvar y no a mi familia primero? O sea, ¿cuál es ese ser humano que me puede levantarse y decirme, yo no? ¿Vendió su alma al diablo, acaso, para haber salvado a su familia? ¿Qué actitud más humana? El primero salvar a su familia. ¿Podemos juzgarlo verdaderamente? ¿Tenemos un poder de poder juzgarlo? ¿Vendió su alma al diablo? Dictaminó un juez en Israel. Creo que en esos años nos faltaba perspectiva histórica. Creo que nos faltaba una comprensión de cuán complejos son estos dilemas éticos y morales. Estamos empezando a ver los primeros ejemplos en esta clase. El próximo caso que quiero mencionar es el rabino Isaac Nissenbaum. A su nombre está en el kibutz, cerca del aeropuerto en Israel, Mebuot Yitzhak. Isaac Nissenbaum. El rabino de la sinagoga Moria. El rabino más ortodoxo de Varsovia. No hay más persona ortodoxa en Varsovia que él. Y es un heroísmo que es difícil de explicar porque no entra en la definición del diccionario de lo que se define heroísmo y el dilema ético que tuvo el rabino Yitzhak Nissenbaum. Llega Yom Kippur de 1941, el día del perdón, que la forma de conmemorizarlo es a través del ayuno de todo un día. Y él entiende que la gente en el gueto no puede soportar un día en ayuno. Y él entiende que va a morir gente si ayuna durante 24 horas en la situación en que se encuentran los judíos en el gueto. Y él le pide a su comunidad que coman en Yom Kippur. El día del perdón, un día de ayuno. Y la comunidad dice que no. Y él insiste. Y la comunidad dice que no. Y llega Yom Kippur. La sinagoga Moria todavía estaba abierta en el gueto de Yom Kippur. 4 sinagogas están abiertas en el gueto en ese momento todavía. Y él entra al rezo de Yom Kippur comiendo comida en el estrado, comiendo con comida en la mano, para dar ejemplo personal. ¡Qué bien! El rabino más ortodoxo de Varsovia. Y él lo explica. Dice, durante la historia del pueblo judío, el enemigo quiso el alma del judío. Cuando el enemigo quiso el alma del judío, había que hacer Kiddush Hashem, había que santificar la vida a través de la muerte, entregarse a Dios. Era preferible morir. Si el enemigo hoy no quiere el cuerpo, pero el enemigo no quiere el alma hoy, el enemigo quiere el cuerpo hoy. Hoy vivir es heroísmo. Tenemos que hacer todo lo posible para vivir, incluso comiendo en Yom Kippur. Fue el primer rabino que autoriza, en ese momento había caballo todavía en el gueto, que autoriza comer carne de caballo, que no es que está prohibida en el judaísmo. ¿Qué dilemas que tiene un rabino y cómo lo asume? Y qué grandeza, a mi juicio personal. No hay mayor grandeza que el rabino, que la grandeza del rabino Isaac Nissenbaum, que fue asesinado en la deportación de 1942 en Treblinka. Y como estamos con el tema de los rabinos, empezamos con el rabino de Varsovia, Isaac Nissenbaum. Una mujer en el gueto que acababa de dar a luz quería saber si podía circuncidar a su bebé recién nacido antes de los 8 días, como dice la tradición, ya que ella temía que el bebé no iba a vivir más que una semana. La gente se preguntaba si debía o no recitar bendiciones sobre la comida, cuando la comida no era kasher, no era permitida según la religión judía. Un hombre muy enfermo, a quien le dijeron que estaba demasiado débil para ayunar en Yom Kippur, y por lo tanto le estaba prohibido hacerlo de acuerdo a la ley de la Torá, pidió saber si él podía, sin embargo, abstenerse de comer. Un padre necesitaba saber si estaba permitido salvar a su propio hijo, previsto por una muerte segura, a través del soborno, cuando sabía que si su hijo se sería salvado, otro niño inocente debería tomar su lugar. Una madre le pregunta al rabino si podía matar sin dolor a su propio bebé, ya que al día siguiente se iban a llevar a todos los niños. Son dilemas imposibles de resolver,
que los rabinos tuvieron que dar respuestas según la ley judía, según la halajá y según la interpretación del momento histórico caótico en que estaban viviendo. Algunos incluso escribieron en épocas de la Shoah lo que se llama las responsas. Las responsas son las respuestas de la halajá, de la ley judía, ante esas preguntas. Sobre la vida cotidiana en el gueto de Konin escribió el rabino Yoshua Moshe Aronson. Se le pregunta, ¿se puede comer comida no kasher que no está permitida según el judaísmo? Y el rabino Aronson dictamina que es necesario comer lo que haya para no arriesgar las vidas humanas. Cuando vio que algunos dudaban, optó por el ejemplo personal para ayudar a la gente a sobreponerse al peso de la decisión. Se le pregunta al rabino, si una persona no quiere comer comida que no sea kasher, ¿se le puede obligar con el fin de salvarlo ante la muerte? El rabino Aronson contesta, dictamina que no es necesario obligar a nadie a comer comida no kasher hasta que tome conciencia de su propia situación. Se le pregunta al rabino, ¿qué debo hacer si en el taller en que trabajo en el gueto se hacen suelas de zapatos con los rollos de la Torá? Responde el rabino Aronson, yo te aconsejo que le adviertas al director del taller que se trata de materiales sagrados para los judíos. Si él no quiere envenenar su alma, él no lo hará. También si mi cuerpo está esclavizado, dice, mi alma siempre está libre para decidir. Otro tipo de liderazgo muy distinto fueron los médicos judíos en los guetos. Quiero mencionar el caso del doctor Abraham Weinreff, el director del hospital del gueto de Vilna. Se lo va a denominar con el nombre del dilema de la insulina. Tiene el doctor Weinreff 200 enfermos de diabetes y tiene solamente 50 porciones de insulina para 3 meses, solamente para 50 de los enfermos. Y él hace una consulta y llama a un grupo de profesionales a consultar. 2 médicos judíos paralelos a él, el presidente del Judenrat, Getz, el presidente de la policía, un juez y un rabino. Los primeros en responder son los doctores y le dicen al doctor Weinreff, señor, esto es medicina nazi. Usted no puede decidir quién va a vivir y quién va a morir. Y se van. El segundo es el juez. El juez le dice lo mismo. ¿Quién eres tú para decir? Tú no eres juez. Tú no puedes decidir quién va a vivir y quién va a morir. El rabino, como los rabinos, dice, yo tengo que mirar los precedentes de la halajá judía, de la ley judía. ¿Qué dicen los precedentes? Pide 24 horas a leer y vuelve. Y responde, no hay precedentes. 4000 años de historia judía, el Talmud entero. Nunca en la historia judía hubo una pregunta similar. No hay precedentes en la historia judía. El presidente ayuda con el presidente, con el director de la policía y dicen, bueno, es una decisión que tú tienes que tomar, yo no soy médico. Y él se queda solo. Está el protocolo de la reunión. Y él tiene que dictaminar qué hacer. Como es sobreviviente y escribe un libro después de la guerra, se le pregunta por qué se tomó el protocolo. Y creo que lo más importante fue la respuesta de él. La respuesta de él es porque después, en el siglo XXI, cuando se estudie este caso, no me lo van a creer. Lo importante, dice, es saber que nosotros tuvimos que decidir en situación en caos, donde no hay una respuesta. Y finalmente me quedé yo solo. Y yo tuve que decidir. Y yo tomé la decisión médica que me parecía la más adecuada. Y le di solamente a los 50 enfermos de diabetes que tenían más posibilidades de sobrevivir la dosis por 3 meses. Y los otros 150 murieron. Pero cuando terminaron esos 3 meses, los nazis no volvieron a dar dosis para estos 50 que habían sobrevivido hasta este momento. Y también ellos murieron. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es que ellos tuvieron que decidir en situaciones en caos. En situaciones donde no hay una respuesta.
Pero la fortaleza venía del hecho de que él decidió cuál era la actitud médica que tenía que dar. En Varsovia ocurren dos eventos excepcionales. El doctor Israel Mielchowski hace la investigación del hambre. Tenía todo un gueto de 200.000 judíos hambrientos. Es una investigación sobre el hambre, la influencia del hambre en el cuerpo humano, que es válida hasta el día de hoy. Todo aquel de ustedes que haya estudiado o que estudie o que estudiará en el futuro medicina, se va a encontrar con los estudios del doctor Israel Mielchowski de Varsovia, de la investigación sobre el hambre. Tenía 28 médicos estudiando el tema del hambre, de los efectos del hambre en el cuerpo. El doctor Israel Mielchowski escribe: nuestro idioma es demasiado humilde para describir la crueldad y la infinidad de nuestra desgracia y nuestra tragedia. Sin embargo, es un documento profesional único, válido hasta nuestros días, considerado el más completo estudio realizado en este campo, abarcativo, peculiar, efectuado en condiciones infrahumanas y a su vez representa un monumento de gloriosa resistencia espiritual humana, de valor y de coraje. Es un grito de dignidad. Y el segundo caso que les quiero mencionar es la escuela de medicina. Ante tanta inmundancia, ante tantas situaciones de los guetos, ya lo hemos visto en una de las clases, la guetoización, hay una escuela de medicina en el gueto de Varsovia. En esta institución fueron capacitados cerca de 500 estudiantes, de los cuales 20 sobrevivieron a la guerra y pudieron seguir con sus estudios después de la guerra. También la mayoría de los profesores murieron en el gueto. La doctora Adina Vladiswacher del gueto de Varsovia dio dosis letales de morfina a varios pacientes de edad avanzada y a unos 15 bebés y niños con el fin de evitar una muerte horrorosa, segura a manos de los nazis. La doctora Hanna Braude-Heller fue la directora del hospital infantil en el gueto de Varsovia. A una parte de los niños se les suministró una inyección letal antes de la entrada al hospital de los nazis. Los otros niños fueron asesinados cruelmente en sus camas con la entrada de las tropas alemanas al hospital. En el gueto de Shabli, en Lituania, el 7 de febrero de 1942, se publicó una orden que ordenaba a las mujeres embarazadas interrumpir su embarazo. El ya doctor Aaron Pick, director del hospital, se mantuvo después de la guerra, fue un radiólogo graduado en París, fundó la Gimnasia Hebrea de Shabli. El doctor Pick, que tenía en esa época 68 años, y se dedicó a escribir un diario en hebreo titulado Listas del Valle de la Muerte, escribe en su diario: ese día en que se nos informó de la prohibición inhumana debería quedar grabada en la memoria humana para la eternidad, y además agregó: solo faltaría la esterilización de hombres y mujeres para completar la orden. Después del decreto se permitió dar a luz hasta el 15 de agosto de 1942, bajo amenaza de muerte. El doctor Pick escribe: jamás en la historia se decretó algo semejante. Tampoco jamás será olvidada. El corazón llora al oír estas cosas semejantes. El doctor Pick, en su diario del 10 de diciembre del 43, escribe: lo acontecido en el gueto no se borrará jamás de nuestra memoria. Los acontecimientos son increíbles. Nosotros, hombres cultos, con principios éticos, hemos caído tan bajo. Asesinamos con nuestras propias manos a nuestros propios hijos. El anteúltimo caso de los doctores, un caso peculiar que ocurre en el gueto de Plaszów. El doctor Shapiro. Al doctor Shapiro se le obliga a matar a 1.500 prisioneros inyectando una inyección letal en el corazón. Una inyección de aceite en el corazón. Comienza su labor y mata, asesina a 800 judíos. Una vez que llega a este número, nota que no hay nadie que lo esté revisando. Y los otros 700 que estaban esperando, los hace escapar y los hace volver al campo, diciendo que se oculte, que no se note de que verdaderamente ha salvado a 700 judíos. El rumor pasa por todo el campo de Plaszów, es el famoso campo de Amon Goth, que vivió en la película de Schindler, la lista de Schindler, y se convierte en héroe en Plaszów.
Salvó 700 vidas humanas, sin que Amon Gott se dé cuenta del asunto. En 1946, caminando en las calles de París, sobreviviente, es identificado por uno de los familiares de las 800 víctimas que él mató con la inyección letal, fue juzgado de colaboracionismo y fue ahorcado ese mismo día. Erwin Plaszow, criminal de guerra colaboracionista, en 1946. Justicia, razón, verdad. El último caso singular y peculiar es más tarde doctor, en ese momento era un enfermero, Marek Edelman, el número 3 de la rebelión del gueto de Varsovia. El número 1 fue Mordechai Levich, el número 2 Zuckerman fue el número 3 en representación de los bundistas. Antes de la rebelión, cuando comienzan las deportaciones, en julio del 42, era el enfermero en el hospital que está al lado del Umschlagplatz, el lugar de la plaza de las deportaciones de los judíos, donde se hacía una revisación médica antes de la deportación, que es parte del engaño, de que están aptos para trabajar. ¿Cómo hacían estos paramédicos, estos enfermeros para salvar a gente? Tiene que ser que no eran aptos para trabajar. ¿Para cuántos puedes decir y mentir sobre su situación médica? Y en cierto momento llega su madre. Y él salva a su madre. ¿Cómo la salva? Le rompe un brazo. O sea, no es apta para el trabajo y no fue deportada. O sea, salvar a la madre implicaba romperle el brazo. O sea, la inversión de los valores éticos y canónicos de un mundo que se dio vuelta, una inversión total de los valores que verdaderamente son injuzgables y que no los podemos y no los vamos a poder nunca quizás entender. Miren la película Sophie Choice, la elección de Sophie, que tiene que elegir entre sus dos hijos a quién salvar y a quién no salvar. La familia, el caso del doctor Felix Sandmann. El 18 de enero de 1943, los alemanes rodearon el gueto de Grodno, en Bielorrusia, con el fin de realizar la deportación de los judíos a Auschwitz-Birkenau. La familia Fredjovich, junto a otros amigos, estaban escondidos en el altillo de una casa. 3 de los bebés no fueron ocultos en el altillo por miedo a que por sus llantos sean todos descubiertos por los alemanes. El abuelo, Nahum Fredjovich, decidió quedarse afuera del escondite con los bebés, 2 de ellos sus propios nietos, a sabiendas que con ese acto lo conduciría a la muerte. El doctor Felix Sandmann es el único nieto de Nahum Fredjovich que sobrevivió al Holocausto. O sea, el sacrificio de un abuelo con 2 nietos por sus hijos y sus otros nietos. El caso de Meir Drozdowski, un caso familiar, dio testimonio en el juicio de Eichmann. Cito: llegó a mi casa en el gueto y le dijo a su madre: tengo un certificado y en él puedo anotarte a ti o a mi esposa. Una de las dos tendrá que esconderse en el búnker. A lo mejor tenga suerte o no. Además podré anotar solo a 2 de mis 3 hijos. El otro será entregado a los alemanes. Me paré ante mi madre y le pregunté: madre, ¿qué debo hacer? Tú nos criaste, tú nos educaste, tú nos llevaste al casamiento y ahora debo escoger entre ti y mi mujer. ¿Cómo debo actuar? Mi madre, serena, respondió: está escrito en la Torá: no abandonarás a tu padre y a tu madre ni a tu esposa. Tu esposa es aún joven y puede dar a luz más hijos. Yo ya he vivido mi vida. Dale la vida a tu esposa. Mi madre nos bendijo y nos dio la vida a mi esposa y a 2 de mis hijos. El próximo caso que quiero mencionar es un combatiente heroico en la historiografía de la Shoah, Abba Kovner, del gueto de Vilna. Siendo el segundo comandante de la rebelión de Vilna y después en los bosques, en los partisanos, en el momento en que deciden escaparse a los bosques los jóvenes, en ese mismo momento, cuando está por salir, se encuentra con su madre en el portón del gueto. Y su madre le pregunta: ¿y yo qué? Y Abba Kovner le responde: ve y encuentra un escondite en el gueto. En todos sus libros, y yo lo he escuchado personalmente,
En todos sus libros, Abba Kovner escribe: yo no sé cómo me va a recordar la historia. Si como un gran héroe combatiente partisano o como un cobarde que abandonó a su madre sola en el gueto. ¿Qué dilema? Él se salvó, sobreviviente, su madre no. Una segunda anécdota de Abba Kovner, en la oportunidad que lo pude escuchar, era muy joven, hoy pagaría mucho dinero por volver a escuchar a Abba Kovner. El tema eran los movimientos juveniles. Abba Kovner tenía una presencia, cuando él entraba y hablaba, tenía una presencia que el mundo callaba para escuchar a Abba Kovner, y era el tema de los movimientos juveniles. Y cuando él termina, ofrece, si hay preguntas en el público. La norma es que a Abba Kovner no se le hace preguntas. Y un señor levanta la mano, osa preguntarle a Abba Kovner y pregunta: dime, señor Kovner, ¿usted no cree que los movimientos juveniles y toda su acción heroica que usted describe fue marginal? ¿Cómo se atreve a preguntar una pregunta así a Abba Kovner? ¿Es loco este señor? Y lo hizo la pregunta. Había un silencio en el salón. Se podía sentir el murmullo de una avispa. Abba Kovner se levantó de furia, se puso rojo y nos miró a todos y cada uno en un silencio eternal. Recuerdo que cuando salimos de la conferencia nos miramos entre nosotros y todos nos decíamos lo mismo. ¿Vistes? Abba Kovner me miraba. Todo el mundo sintió lo mismo, que Abba Kovner le estaba respondiendo a mí, no al señor que preguntó. Y recuerdo la respuesta porque me marcó en la vida. La respuesta tuvo dos fases. La pregunta, lo recuerdo, fue si él no cree que la actitud de los movimientos juveniles fue marginal. Y Abba Kovner, con toda su grandeza, representante de los movimientos juveniles, dice: señor, usted tiene razón. Lo recuerdo como si fuese hoy. Me caían las lágrimas de los ojos. Abba Kovner diciendo que los movimientos fueron marginales. Me derrumba todo lo que aprendí en la historia de los movimientos judíos, las rebeliones del heroísmo judío durante la Shoah. Y hubo otra vez ese silencio que se podía cortar con un cuchillo, y agregó entonces la segunda frase: sí, la acción de los movimientos juveniles fue marginal, porque sin margen no hay camino. Es el margen lo que marca el camino. Ese es Abba Kovner. Esa es la respuesta de Abba Kovner. Y volví a resucitar después de esa muerte por esos segundos de haber escuchado decir a Abba Kovner que fue marginal. El último relato es de Roman Pfister. Desgraciadamente, un escritor sobreviviente del Holocausto, desgraciadamente nos dejó hace un año y medio, y escribe un libro traducido al español muy bueno que lo aconsejo: La gorra o el precio de la vida. Sus relatos nos acercan a comprender sobre la vida cotidiana en los campos de concentración y trabajos forzados, donde la vida y la muerte formaban un complejo rompecabezas. Sus relatos son sinceros, fríos, crueles y valientes. Nos relata los episodios sin esconder sus culpas y afrontando las consecuencias de la debilidad humana, sin buscar refugios en las zonas grises de las medias verdades y las medias mentiras. Roman Pfister no relata superhombres ni santos. Él se atrevió a describirlos como los vio y como él mismo actuó en un escenario de la lucha por la sobrevivencia. En momentos críticos, Roman Pfister escribió: el sufrimiento de otra persona era un fenómeno tan generalizado que todo aquel que no se distanciara de él corría el peligro de ser herido de muerte por sus sentimientos. Voy a leerlo para que tome un doble significado de las palabras de Roman Pfister. El sufrimiento de otras personas era un fenómeno tan generalizado que todo aquel que no pudiese distanciarse de él corría el peligro de ser herido de muerte por sus sentimientos. Y el último de relatos de Roman Pfister en el libro relata sobre la última
charla con su padre. Yo reconozco que si a mí me hubiese ocurrido, no lo hubiese escrito. No hubiese tenido la fuerza moral para relatar lo que él fríamente nos relata. La verdad tal cual la vivió. Cito de su libro. La epidemia del tifus lo alcanzó de lleno. Una mañana fallaron sus piernas durante el recuento matutino. Yo intenté sostenerlo. Papá se desplomó en el suelo sin decir palabra, como un saco de algodón. Mi reacción espontánea fue agacharme y levantarlo, pero no lo hice. Volví a incorporarme y miré al oficial de turno. Cualquier preso experimentado sabía que no había que ocuparse de alguien que ya no tenía sentido. La desgracia es contagiosa. Papá, ¿puedes oírme?, le pregunté. Me incliné hacia él para aplastar con cuidado los piojos que populaban por sus pestañas. Me di cuenta de que papá se había sumido en un letargo en el que ya no sufría físicamente ni comprendía lo que sucedía a su alrededor. La suya era una vida sin sentido, parecido a la llama de una vela que no alumbra. Y en lo más hondo de mi corazón, supe que no me importaba que mi padre ya no me reconociese. Mi único deseo, por decir la verdad, era que mi padre había escondido un pan debajo del colchón de paja, infestado igualmente de piojos. Él ya no lo necesitaba y yo estaba hambriento. Me senté al borde de su catre y esperé con paciencia su muerte para poder apropiarme del pan sin remordimiento ni conciencia. Temía que el pan se desmijase antes de que mi padre exhalase el último suspiro. Tenía miedo de que se lo comieran las ratas o de que un enfermo encontrase el tesoro y me lo robase. Antes de morir, papá susurró por última vez: solo te pido una cosa, que te hagas un buen hombre, un hombre de bien, que no traslades a tu nueva vida las costumbres del campo de concentración, que no aceptes la ley de la selva, que olvides todo cuanto hayas aprendido aquí, la mentira y el engaño, el desprecio de la ley y la falta de honradez. Y luego agregó mi padre: el mundo será diferente. Me refiero al mundo que nazca después del caos. Todo comenzará de nuevo. Las personas aprenderán de las desgracias que han creado sobre sí mismas, serán más juiciosas y mejores. La imagen de mi padre muriéndose permanecía indeleble y me perseguía por todas partes. Un pozo en el alma, una espina en el corazón. Papá cerró los ojos y yo tomé el pan.